El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe, virrey de Iturea y Traconítide, y Licinias, virrey de Abilene, bajo el pontificado del sumo sacerdote Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Comenzó entonces a recorrer la región de Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo áspero se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este segundo domingo de Adviento, en el que la palabra clave es la conversión. Juan estaba en el desierto, nos dice hoy día la lectura, y desde el desierto va a anunciar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Un esfuerzo humano suficiente como para reconocer nuestros límites y abrirnos a una cosa más grande, que es la gracia de Jesús, para la cual también nosotros todos los años nos preparamos, porque renovamos en nosotros nuestro bautismo, que es gracia pura, gracia total, gracia gratuita. Es cierto que la fe cristiana se inspira básicamente en que Dios entre en nosotros por medio de su Espíritu, y si somos dóciles a Él, Él va haciendo camino en medio de nosotros y nos va transformando. ¿Qué sería si toda nuestra vida estuviera dejada a nuestros esfuerzos? Seríamos, como el Papa les llama muy frecuentemente, una palabra que está en la historia de la teología de nuestra Iglesia, seríamos pelagianos. Pelagiano es aquel que quiere conquistar la salvación a través de su esfuerzo. Pelagio era un teólogo que había pensado que no se puede ser creyente si no se hacen las cosas, ¿no? Y tienen razón, es necesario hacer, pero no por obra de nuestra sola iniciativa, porque siempre nuestras iniciativas están mezcladas de intereses. Ser cristiano es aprender a hacer las cosas gratuitamente, como nuestros voluntarios, generosamente, sin medida, inclusive enfrentando hasta la muerte si es necesario. También están los bomberos y está una persona que el día de mañana inauguraremos su monumento después de 70 años de permanecer escondida como persona cristiana, católica, que salvó a los niños judíos
de la muerte por obra del fascismo que había invadido Francia. Esta peruana, nuestra, por la cual también vamos a rezar hoy día como difunta, algún día pediremos por medio de ella como beata, porque sería necesario que empecemos un proceso de beatificación de ella. Se llama Madeleine Truel Larrabiur, que era hija de franceses, que vivió en Lima y que luego fue a Francia, y en los años en que llega estaba la Guerra Mundial y estaba también la invasión de los nazis. Ella era una dibujante y empleó sus dibujos para cambiar las partidas de nacimiento de los niños para que no los mataran, y los convirtió en franceses por medio de la falsificación de firmas. Imagínense la imaginación que hay cuando una persona tiene amor. Y cuando la agarraron, lo agarraron los nazis, ella solamente pidió una Biblia y un rosario. Y leyendo la Biblia consolaba a la gente en el campo de concentración. Y finalmente un día la atropelló un camión de los nazis. Se restauró más o menos de ello, y luego cuando huyeron hacia Alemania, cuando ya venía la invasión norteamericana para poder resolver este problema con la invasión del norte de Francia, entonces fue asesinada porque la golpearon otra vez en la cabeza y ya no pudo resistir. Madeleine Truel es una voluntaria como ustedes, y es una mujer católica como ustedes también lo son, muchas de ustedes y muchos de ustedes. Y hoy día nos dice ciertamente que cuando uno vive la gracia del Señor, uno está en permanente conversión, atenta a las situaciones, viendo cómo se dona, cómo se da al otro. Pero también nos dice hoy día el Evangelio que Juan Bautista llamaba a un bautismo de conversión no solo para quien ya es creyente, sino para el que es creyente en otras perspectivas religiosas, o es simplemente humano, o simplemente es creyente pero está medio perdido. La conversión es un proceso de cambio de manera de vivir y de manera de concebir las cosas. Y por eso nos bautizamos, aunque el bautismo cristiano es mucho más grande que el bautismo de Juan. El bautismo de Juan tiene una cosa muy grande que la Iglesia reconoce y que por eso acoge en la Iglesia, que es el esfuerzo mínimo humano por cambiar y mejorar. Y esta imagen preciosa que tenemos hoy día en este Evangelio, tomada tanto del profeta Baruch como del profeta Isaías, esta imagen de que Dios va a rescatar a Israel y lo hace salir en camino, en el Éxodo, hacia la tierra prometida. Esa imagen tiene dos imágenes confluyentes. Dios hace que las grandes montañas se bajen y que los valles, las hondonadas, se suban y se haga un terreno plano por donde pueda caminar Israel. El Señor nos ayuda en nuestro camino de conversión, no estamos solos. Y por eso hay esta imagen preciosa, que en nuestro país evidentemente sería casi una catástrofe, ¿no? Porque tenemos tantas hondonadas y tenemos tantas montañas, que la imagen geográfica es muy fuerte para nosotros. Pero también tenemos montañas tremendas de injusticias, de corrupciones, de maltratos, de complicidades, de locuras, de extremos, que no permiten que nosotros podamos ser verdaderamente cristianos y verdaderamente humanos. Nos hemos deshumanizado mucho en estos 30 años pasados de la globalización. Y por eso esas montañas tienen que bajarse. Y vivir la Navidad y vivir el Adviento es ir al encuentro del Señor, abajando esas montañas para que haya un camino tranquilo por el que podamos caminar. Y también los valles, las hondonadas, tienen que subir. Y tenemos tantas hondonadas de pobreza, de enfermedad, de tragedia, y especialmente con este virus, y las amenazas de otros virus, y el hambre,
y los terremotos, en donde nosotros también tenemos que levantar esas hondonadas para un terreno plano. No olvidarnos nunca de quienes están desfavorecidos en primer lugar por las situaciones diversas por las que pasamos. Concentrarnos en las personas que están en lo más bajo de la escala social, de los problemas humanos, en las tragedias más terribles que tenemos. Y todo se puede hacer con voluntad, con la voluntad de decir, yo estoy dispuesto a reconocer mis límites, dispuesto a reconocer no solamente que he errado, sino dispuesto a reconocer que muchas veces he encubierto mi error. El Papa Francisco tiene una frase que siempre repite: somos pecadores, y los pecadores se pueden convertir siempre, pero no somos corruptos, porque el corrupto es el que encubre su error y pretende, adornando su error o diciendo que nada ha pasado, que nada grave ha sucedido, se sepulta la posibilidad de convertirse y cambiar, porque cree que todo es normal y no es normal. De tal manera que necesitamos también, hermanas y hermanos presentes del voluntariado, una voluntad de reconocer hasta dónde ha llegado en nosotros y se ha metido la corrupción. Y no hablo en general respecto a los peruanos solamente y al mundo que está en donde pulula la corrupción, sino también de la Iglesia. Porque en la Iglesia hay procesos corruptivos muy graves que todavía no acabamos de solucionar porque hay 1000 formas de esconder la corrupción en la Iglesia. Y justamente porque tenemos el rótulo de católicos y de que no nos equivocamos porque Dios no se equivoca, resulta que hay siempre la posibilidad de que alguien delinca, ¿no?, con la cobertura de la Iglesia. Como hemos visto en algunos casos en que se ha usado lo que llamamos el acuerdo con el Estado para extraer dinero a manos llenas, ensuciando la vida de la Iglesia. Hermanos y hermanas, tenemos que salir del círculo vicioso de la corrupción y es una de las grandes tareas del voluntariado hoy día, que es un voluntariado distinto, es el voluntariado de ayudar a que la gente recapacite y nosotros, cada uno, para que el que no cae y resbala y nadie resbale ni caiga. Es urgente un voluntariado para tomar conciencia de que todos estamos todavía en una especie de ambiente contaminado, en donde inclusive quienes hablan contra la corrupción también están inmersos en ese enredo. Y lo digo no solamente por dirigentes o políticos o gente que está en la responsabilidad del país, sino también en los intersticios más pequeños de las relaciones humanas en donde eso aparece. Por eso, hermanos y hermanas, el tiempo del Adviento es un tiempo maravilloso, extraordinario, para que, esperando al Señor, podamos decir, estoy dispuesto a allanar los caminos, bajar las montañas de los males y subir, ¿no?, los valles de los desvalidos, de los que sufren, de los que necesitan un apoyo y un aliento. Y yo me hago parte de ello, como se hizo parte de ello nuestra querida Madeleine Truel. Por eso mañana que inauguraremos un monumento, vamos a estar presentes las iglesias, las comunidades religiosas de origen hebreo y judío, van a estar el rabino de Lima, voy a estar también yo, y vamos a estar presentes muchos de los hermanos que en cierto modo la han conocido, han tenido cercanía con su familia en Miraflores. Y por eso, hermanos y hermanas, démonos cuenta juntos y ayudemos como comunidad cristiana a salvarnos de la tragedia, a hacer posible que haya un camino tranquilo para nuestro país y demos esperanza y no juguemos, porque todos tenemos un error, un mal hecho y lo peor, podemos tener un fin equivocado. El Señor nos cambia también la mentalidad y nos cambia los fines que perseguimos. Si cambiamos esos fines,
y vamos por los fines interesantes del bien común, los problemas se pueden arreglar mejor. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y todos podamos acompañar a los que más sufren en este camino y concentrarnos en que no haya más esas montañas enormes de mal que todavía nos acechan. Oremos entonces al Señor, que esperamos con amor y ternura. Nos ponemos de pie.